Por supuesto que es importante comprender qué es la Eucaristía y por eso tenemos esta serie especial. Pero también es muy importante comprender qué no es, comprender las herejías en contra de la Eucaristía. No te vayas porque en esta ocasión vamos a hablar de una por una de ellas. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente aquí en esta serie con la que celebramos el año de la Eucaristía en la Arquidiócesis de Seattle a petición de nuestro arzobispo Monseñor Polechin. En esta ocasión me gustaría hablar acerca de lo que no es la Eucaristía, es decir, las herejías, las negaciones acerca de lo que creemos como dogma de fe acerca de este sacramento. La afirmación es contundente. En la Eucaristía se hallan verdadera, real y sustancialmente presentes el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que creemos y creemos pues en la transustanciación, es decir, que sabemos y afirmamos que el Espíritu Santo que es enviado por el Padre transforma el pan y el vino consagrados en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Negar esta realidad consiste en caer en una herejía. Según el canon 751 del Código de Derecho Canónico, se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Sin embargo, a lo largo de la historia, esta realidad muchos la han negado. Y a lo largo de la historia, muchos han caído en herejías precisamente acerca del sacramento de la Eucaristía. Por ejemplo, en la iglesia armenia en el siglo I no aceptaban la transustanciación. En el siglo II, los acuarianos, también llamados encrátitas, habían condenado el uso del vino hasta en la liturgia de la Eucaristía, es decir, no se podía consagrar vino para ellos. Saltando hasta el siglo IX, Escoto Eriúgena propone que Jesucristo está presente en la Eucaristía, pero sin que el pan y el vino cambien su sustancia. Y esto es el principio de una herejía que sobre todo ha prevalecido en el luteranismo, que se llama cosustanciación. Otra herejía la cometió en el siglo XI Berengario de Tours, afirmando que el pan y el vino consagrados son solo un símbolo de Cristo. Y es muy triste darnos cuenta, a pesar de que Cristo dijo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, a pesar de que Cristo en la última cena no dijo, este pan simboliza mi cuerpo, este vino simboliza mi sangre, sino que dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Hay quienes piensan, cayendo en esta herejía, que ese pan y ese vino consagrados son solo símbolos de Cristo Jesús. Es por lo que resulta tan preocupante que aquí en Estados Unidos 67% de los católicos consideren que el pan y el vino consagrados son solamente símbolos de Cristo Jesús. Al mantenerse aferrados a esa idea, pueden estar cometiendo esta misma herejía. Y es por lo que resulta importante entender en qué consiste el sacramento de la Eucaristía y también entender en qué no consiste. Vamos a continuar. Después, en el siglo XII, Pedro Abelardo decía que en el sacramento de la Eucaristía las especies del pan y del vino subsisten en el aire, pero el cuerpo del Señor no desciende con ellas al altar. En el siglo XIV, en Inglaterra, John Wycliffe afirmaba que después de la consagración, sobre el altar solamente quedaba pan y vino. En el siglo XVI, con Martín Lutero, se mantiene la teoría de la consustanciación. Esto es distinto de la transustanciación. Porque en la transustanciación, que es lo que realmente sucede, el pan y el vino dejan de ser pan y vino, aunque conservan sus accidentes y por eso tienen su color, su textura, su sabor, ya no son pan ni vino, ahora son el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús. Lo que opinaba Martín Lutero era que el pan no dejaba de ser pan, el vino no dejaba de ser vino, pero además de ser pan y vino, ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Esto se conoce como cosustanciación y es una de las herejías del luteranismo, es una de las herejías protestantes. Otra herejía propia del siglo XV fue la de los ultraquistas. Ellos decían que para poder comulgar era necesario comulgar bajo las dos especies, de lo contrario no había salvación. Recibir únicamente la hostia consagrada para ellos no era una comunión completa y con eso no se podía uno salvar. Ellos decían que era necesario comulgar bajo las dos especies, cosa que sabemos que no es cierta. Como te he explicado en numerosas ocasiones a lo largo de esta serie,
La hostia en sí misma es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo Jesús, y el vino consagrado es por sí mismo también cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo Jesús. Por esa razón, comulgar únicamente la hostia o comulgar únicamente el vino consagrado son comuniones completas. Zwinglio en el siglo XVI en Suiza decía que en la comunión no había más que una conmemoración de la última cena y que la Eucaristía, por tanto, es solamente una figura de Cristo, pero no es Cristo mismo. Con el surgimiento del calvinismo, las iglesias llamadas reformadas, iglesias protestantes, afirmaban que Cristo está en la Eucaristía porque actúa a través de ella, pero no está sustancialmente. Es decir, Cristo actúa a través del pan y vino consagrados, pero no se transforma ese pan y ese vino en Cristo mismo. Por otro lado, hay protestantes liberales que opinan que Cristo existe en la Eucaristía, pero solo por la fe. Es decir, si crees que Cristo está presente en la Eucaristía, entonces está presente. Si no crees que está presente, entonces no. Es decir, la presencia real para ellos depende de que creas o no creas. Cosa que por supuesto no es cierta. Las cosas son o no son, independientemente de lo que la gente opine. Cristo está presente en la Eucaristía, aunque alguien no quiera creerlo. No depende de lo que uno quiera creer. Cristo se hace presente porque el Padre desde el cielo envía el Espíritu Santo para transformar ese pan y ese vino en el cuerpo y sangre del Señor. Es importante en verdad conocer qué sí es la Eucaristía, pero también es importante conocer y comprender qué no es para no llegar a caer queriendo o sin querer en una de estas herejías. Hace tan solo un par de semanas, una persona se quejaba amargamente conmigo escribiéndome a los comentarios de los videos porque en su opinión la iglesia hacía mal en no darnos la comunión bajo las dos especies porque al no hacerlo nos da una comunión incompleta. Esta persona que me escribía por falta de formación catequética acerca de la Eucaristía, sin lugar a dudas, pero pues estaba precisamente cometiendo el mismo error de los ultraquistas. Ahora, si una vez que a esta persona se le ha catequizado, se le explica que comulgar únicamente bajo la especie del pan consagrado o únicamente bajo la especie del vino consagrado son una comunión completa y ella se obstinara en afirmar que la comunión sigue siendo incompleta si no se comulga bajo las dos especies, es entonces que se caería en una herejía. La herejía es una negación pertinaz, una negación a pesar de que se te explique, a pesar de que se te catequice, negar el dogma de fe, en este caso acerca de la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía. Tal como siguen haciendo nuestros hermanos protestantes, sobre todo los de la línea luterana, que insisten en la consustanciación, es decir, que el pan no deja de ser pan, el vino no deja de ser vino y al mismo tiempo está presente el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, cuando lo que sabemos es que lo que sucede en realidad es que el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y lo que se encuentra presente es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús, conservando eso sí los accidentes, las características de ese pan consagrado y de ese vino consagrado. Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo acerca de este sacramento de la Eucaristía. Apasionate por nuestra fe.